Dadme una docena de niños sanos y mi propio mundo para criarlos, y prometo tomar a cualquiera de ellos al azar y convertirlo en lo que yo decida. Médico, abogado, artista, mendigo o ladrón, sin importar sus talentos o la raza de sus antepasados. Watson escribió estas palabras en 1924 en su libro Behaviorism. No era solo una provocación, era la declaración de un nuevo programa para la psicología. Watson quería convertirla en una ciencia estrictamente observable. Para él, la mente, la conciencia y las emociones internas no podían ser objeto de estudio porque no podían medirse. Lo único que importaba era la conducta, aquello que podía observarse, registrarse y controlarse. Décadas después, Skinner llevó esa idea aún más lejos. Con el condicionamiento operante defendió que gran parte del comportamiento humano no nace de decisiones libres, sino de historias de refuerzo acumuladas a lo largo de la vida. Recompensas, castigos y hábitos moldeando lentamente lo que creemos ser. El conductismo terminó convirtiéndose en una de las corrientes más influyentes de la psicología moderna. Educación, terapia, publicidad y diseño del comportamiento llevan su huella, y la pregunta que dejaron sigue siendo inquietante. Si la conducta humana puede moldearse sistemáticamente, entonces algo fundamental queda en duda. ¿Qué queda realmente de la libertad humana? John Watson y Burrhus Frederick Skinner parten de la misma convicción fundamental que los une contra toda la psicología de su tiempo, que la disciplina debe abandonar definitivamente el estudio de la mente, de la conciencia y de cualquier estado mental inaccesible a la observación directa para convertirse en una ciencia objetiva de la conducta observable sin excepciones. Ambos rechazan con igual intensidad la introspección como método científico, porque consideran que lo que alguien reporta sobre su propia experiencia interna no puede validarse desde afuera. Entonces no califica como dato científico. Ambos insisten en que solo lo que puede medirse objetivamente mediante instrumentos que registran conductas visibles merece llamarse conocimiento psicológico. Y ambos comparten la ambición enorme de hacer de la psicología una ciencia tan rigurosa y tan predictiva como la física, eliminando cualquier residuo de mentalismo. Pero a partir de ese punto de partida común, construyen dos sistemas tan diferentes en sus detalles, en sus alcances y en sus implicaciones filosóficas que casi parecen disciplinas distintas en lugar de variantes de la misma revolución científica. Watson quiere hacer de la psicología una ciencia tan dura como la física newtoniana que admira profundamente por su capacidad de predecir eventos futuros con precisión matemática. Y para lograr esa transformación radical, elimina sin piedad todo lo que no puede medirse directamente. Si no puedes pesar la conciencia, si no puedes medir la voluntad con un cronómetro, si no puedes fotografiar un pensamiento, entonces esas cosas no existen como objetos legítimos de investigación científica y deben ser eliminadas del vocabulario psicológico. Su programa es reduccionista en el sentido más radical. Reducir toda la complejidad de la experiencia humana a cadenas de estímulos y respuestas que pueden estudiarse en laboratorio mediante experimentos controlados. Skinner acepta el mismo punto de partida metodológico, rechazando la introspección y exigiendo objetividad sin concesiones, pero construye durante décadas de trabajo experimental un sistema mucho más sofisticado que termina explicando aspectos de la conducta que Watson nunca pudo tocar porque su modelo era demasiado simple. Mientras Watson se quedó con el condicionamiento clásico de Pavlov, donde el organismo es receptor pasivo de estímulos, y Skinner descubre el condicionamiento operante donde el organismo actúa sobre el mundo y aprende mediante las consecuencias que sus acciones producen, entonces puede explicar conducta espontánea, exploración, creatividad y toda una gama de fenómenos que el modelo watsoniano no alcanzaba. El debate entre ambos, aunque compartieron el mismo enemigo que era el mentalismo,
no es solo técnico sobre qué mecanismos explican mejor el aprendizaje, sino filosófico y político en el sentido más profundo, porque implica preguntas sobre la libertad humana que ambos niegan aunque por razones ligeramente diferentes, sobre la responsabilidad individual que ambos cuestionan radicalmente, pero con consecuencias éticas divergentes, sobre el papel del Estado en la conducta ciudadana, y sobre si es posible y si es deseable diseñar una sociedad mejor controlando sistemáticamente el ambiente. Watson muere antes de desarrollar completamente las implicaciones sociales de su sistema. Entonces su legado queda trunco, mientras que Skinner vive lo suficiente para construir no solo la teoría más completa del aprendizaje que el conductismo produjo, sino también una filosofía social completa que incluye diseño educativo, diseño comunitario y hasta diseño utópico mediante su novela Walden 2, que imagina una sociedad donde el refuerzo positivo sistemático produce ciudadanos felices sin coerción visible, aunque toda su conducta esté completamente determinada por un ambiente que fue diseñado deliberadamente. En 1913, Watson publica en la revista Psychological Review lo que inmediatamente se conoce como el Manifiesto Conductista, donde declara con una claridad brutal que no admite ambigüedades, que la psicología debe dejar de estudiar la conciencia inmediatamente sin intentar salvar nada de esa tradición. Debe abandonar completamente el estudio de los estados mentales que nadie puede observar directamente. Y debe rechazar definitivamente la introspección como método, porque lo que alguien reporta sobre su experiencia interna puede ser mentira consciente, puede ser autoengaño inconsciente, o puede ser simplemente descripción errónea. Propone en cambio que el único objeto legítimo de la psicología científica es la conducta observable y medible sin residuo mental, movimientos musculares que pueden fotografiarse, secreciones glandulares que pueden pesarse, vocalizaciones que pueden grabarse y respuestas que pueden cronometrarse con precisión, permitiendo que diferentes investigadores midan exactamente lo mismo, llegando a resultados idénticos. Esta declaración programática no es solo metodológica, proponiendo mejores formas de estudiar la mente, sino que es ontológica en el sentido más radical. Watson no dice que la mente es difícil de estudiar. Entonces, temporalmente la dejamos de lado. Sino que dice que para los propósitos de la ciencia psicológica, la mente no existe como objeto real, y que todo lo que importa saber sobre un ser humano puede conocerse estudiando sus respuestas observables ante estímulos específicos sin necesitar nunca postular nada interno que medie. Si alguien dice que tiene sed, Watson, no estudia el estado mental de la sed, sino las horas de privación de líquido que es el estímulo, la conducta de beber que es la respuesta. Di la cantidad de líquido consumido que puede medirse en mililitros sin apelar nunca a ninguna experiencia subjetiva. Si alguien reporta que siente miedo, Watson no investiga la experiencia del miedo, sino las condiciones ambientales que producen respuestas de evitación, aceleración cardíaca y sudoración, que pueden medirse objetivamente. Entonces la palabra miedo se vuelve solo una abreviación conveniente para referirse a ese conjunto de respuestas fisiológicas sin que nombre ningún estado mental adicional. El impacto de ese manifiesto en la psicología norteamericana fue enorme y casi inmediato, porque llegó en el momento exacto en que la disciplina buscaba desesperadamente legitimarse como ciencia dura que mereciera respeto comparable al que tenían la física y la química. Y la propuesta de Watson ofrecía exactamente lo que se necesitaba: un programa claro que cualquiera podía entender sin necesitar formación filosófica previa. Es medible mediante instrumentos objetivos que eliminaban disputas sobre interpretaciones subjetivas. Replicable porque diferentes laboratorios podían repetir los mismos experimentos obteniendo los mismos resultados.
y completamente libre de cualquier especulación sobre mundos interiores. En una década, el conductismo watsoniano domina los departamentos de psicología más importantes de Estados Unidos, desplazando a la psicología de la conciencia que había heredado de Europa, sin que esa psicología europea pudiera defenderse efectivamente, porque sus métodos introspectivos producían resultados contradictorios. Lee Watson toma el descubrimiento del condicionamiento clásico que Ivan Pavlov había hecho, estudiando la salivación en perros, donde un estímulo neutro como una campana que originalmente no produce salivación puede asociarse con un estímulo incondicionado como la comida que sí la produce naturalmente. De modo que después de varias presentaciones simultáneas, la campana sola, sin comida, ya produce salivación, demostrando que se creó una conexión nueva mediante simple asociación temporal, y lo convierte en el mecanismo central de toda la psicología humana, sin excepción, afirmando que cualquier conducta, por compleja que parezca, puede reducirse completamente a cadenas de estímulo y respuesta que fueron aprendidas mediante una asociación temporal repetida. No hay conducta humana que escape a este principio según la visión watsoniana. El amor es una cadena de respuestas condicionadas a estímulos asociados con gratificación sexual o con cuidado materno. Mas el odio es una cadena de respuestas condicionadas a estímulos asociados con dolor o frustración. El pensamiento es habla subvocal, donde los músculos de la laringe se mueven imperceptiblemente, y la personalidad completa es el repertorio total de respuestas condicionadas que un individuo acumuló mediante su historia particular sin que haya nada más profundo que pudiera llamarse carácter esencial o naturaleza innata. Y su modelo implica una visión del ser humano como receptor fundamentalmente pasivo de estímulos. La persona no actúa sobre el mundo iniciando conductas según intenciones propias, sino que reacciona mecánicamente a él, respondiendo automáticamente de las maneras que su historia de condicionamiento instaló sin que ninguna voluntad libre intervenga, eligiendo entre opciones. No elige genuinamente entre alternativas que evalúa según criterios racionales, sino que responde de la única manera que las asociaciones previas determinan. Y toda la complejidad aparente de la conducta humana se reduce sin resto a la acumulación masiva de reflejos condicionados que se encadenan unos con otros, formando secuencias largas que parecen espontáneas cuando se las observa sin conocer su historia. Un pianista que improvisa no está creando libremente según una inspiración que brota espontáneamente, sino que está ejecutando cadenas de respuestas motoras que fueron condicionadas mediante miles de horas de práctica. Esta visión tan simple tiene la ventaja metodológica enorme de ser completamente verificable en laboratorio mediante experimentos que cualquiera puede replicar sin necesitar interpretación sofisticada. Se presenta un estímulo, se registra una respuesta. Se repite la asociación el número de veces necesario, y luego se verifica que el estímulo solo ya produce la respuesta. Pero tiene la desventaja fatal de no poder explicar aspectos fundamentales de la conducta humana que cualquiera puede observar cotidianamente. No puede explicar la conducta espontánea que ocurre sin ningún estímulo identificable que la provoque. No puede explicar la creatividad genuina donde se producen respuestas completamente nuevas que nunca fueron condicionadas previamente. Ni puede explicar ninguna forma de acción que no sea respuesta directa a un estímulo identificable. Es el experimento del pequeño Albert que Watson conduce junto con Rosalie Rayner en 1920 es el más famoso de toda su carrera, y también el más perturbador desde cualquier perspectiva ética contemporánea.
Toman un bebé de 11 meses, identificado solo como Albert B., que no muestra miedo alguno hacia animales cuando se le presentan inicialmente, incluyendo una rata blanca que toca con curiosidad. Y diseñan un procedimiento donde cada vez que el niño extiende la mano para tocar la rata, Watson golpea violentamente una barra de acero con un martillo justo detrás de la cabeza del bebé, produciendo un ruido súbito y aterrador que lo hace llorar. Y después de solo 7 presentaciones, el niño desarrolla un miedo intenso y generalizado. No solo hacia la rata original, sino hacia cualquier cosa blanca y peluda, incluyendo un conejo, un perro, un abrigo de piel, de algodón y hasta una máscara de Santa Claus con barba blanca, demostrando que el miedo se instaló mediante condicionamiento simple y que se generalizó a estímulos similares. El experimento, según la interpretación que Watson y Reiner publican, demuestra 3 cosas que la teoría necesitaba probar. Primero, demuestra que el miedo no es innato, excepto para un número muy limitado de estímulos incondicionados, como ruidos súbitos. 2, sino que es aprendido mediante asociación. Entonces, cualquier objeto puede volverse objeto de miedo si se lo asocia suficientemente con experiencias aterradoras. Segundo, demuestra que ese miedo puede instalarse deliberadamente en un organismo mediante procedimientos simples de condicionamiento que no requieren complejidad técnica sofisticada. Tercero, demuestra que el miedo, una vez instalado, se generaliza automáticamente a otros estímulos similares sin necesidad de condicionarlos directamente. Y esa generalización explica perfectamente por qué las fobias humanas que se observan clínicamente suelen extenderse progresivamente más allá del objeto original del temor. El pequeño Albert se convirtió en un símbolo cultural que trasciende la psicología académica, apareciendo en libros de texto, en debates éticos y en críticas al conductismo, como caso paradigmático tanto del poder explicativo del condicionamiento, demostrando que efectivamente funciona produciendo cambios emocionales medibles, como de los límites éticos del conductismo, que trata a seres humanos vulnerables como sujetos experimentales sin considerar su bienestar. Watson nunca descondicionó al niño, aunque sabía perfectamente cómo hacerlo, mediante presentaciones graduales de la rata sin el ruido. Nunca siguió al niño longitudinalmente para verificar las consecuencias a largo plazo. De ahí su disposición a tratar a un ser humano vulnerable como sujeto experimental, sin considerar seriamente su bienestar psicológico futuro, revela una lógica de investigación donde la eficacia del método científico importa incondicionalmente más que la experiencia subjetiva del ser que lo padece. Y Watson formula en 1930 durante una conferencia pública una de las afirmaciones más provocadoras y más citadas de toda la historia de la psicología. Dadme una docena de niños sanos bien formados físicamente y mi mundo específico para criarlos diseñados según los principios del condicionamiento. Y garantizo tomar cualquiera de ellos al azar y hacer de él exactamente el tipo de especialista que yo designe. Médico, abogado, artista, comerciante o incluso mendigo o ladrón, independientemente completamente de sus talentos que la genética podría haber proporcionado, de sus inclinaciones temperamentales, de sus tendencias heredadas, de sus habilidades innatas, de sus vocaciones espontáneas y de la raza de sus antepasados. Inmediatamente después añade una advertencia que frecuentemente se omite cuando se cita el pasaje. Reconoce que está yendo más allá de los hechos que ha verificado experimentalmente y que nadie ha hecho nunca el experimento completo. Entonces, técnicamente es especulación, pero insiste en que al hacer esa especulación audaz, solo está llevando la lógica de su sistema hasta sus consecuencias finales.
Esta declaración, que se vuelve inmediatamente famosa, no es solo arrogancia personal, sino que es la expresión lógica perfecta del sistema teórico que construyó. Si toda conducta, sin ninguna excepción, es producto exclusivo del ambiente mediante condicionamiento, si no hay nada interno que resista ese condicionamiento, y si quien controla completamente el ambiente controla completamente las asociaciones que se forman, entonces lógicamente quien diseña el ambiente diseña al ser humano sin límites. La herencia, según esta lógica extrema, es irrelevante para explicar lo que una persona llega a ser, porque aunque la genética determine aspectos anatómicos, no determina ninguna conducta compleja, como vocaciones, habilidades intelectuales o rasgos de personalidad que son todos productos del condicionamiento. Esta promesa nunca fue cumplida en el sentido experimental riguroso, porque Watson abandona la academia en 1920 después del escándalo personal que destruye su carrera universitaria, y ningún investigador posterior intentó seriamente replicar el experimento completo porque las implicaciones éticas de criar niños en ambientes completamente controlados durante años, solo para verificar una hipótesis teórica, son obviamente inaceptables. Pero aunque la promesa nunca se cumplió experimentalmente, su lógica extrema dejó una huella permanente en debates sobre educación, donde sigue discutiendo cuánto puede el diseño instruccional modificar capacidades que parecen naturales. Test sobre crianza, donde padres y educadores siguen divididos entre quienes creen que el ambiente lo determina todo y quienes sostienen que hay temperamentos innatos, y sobre política social, donde las posiciones sobre intervenciones gubernamentales reflejan frecuentemente supuestos no examinados sobre si las diferencias entre individuos vienen principalmente de sus ambientes o de sus dotaciones genéticas. Es después de ser expulsado de la Universidad Johns Hopkins en 1920 por el escándalo que se genera cuando se descubre su relación extramatrimonial con Rosalie Rayner, Watson enfrenta la necesidad práctica de ganarse la vida fuera de la academia, que lo rechaza completamente, y encuentra trabajo en la agencia de publicidad J. Walter Thompson, donde aplica sus teorías sobre condicionamiento a la tarea comercial de vender productos a consumidores. Es esa transición de la academia al comercio, que algunos de sus colegas consideran una traición a la ciencia, revela algo fundamental sobre el sistema watsoniano: que si toda conducta es respuesta condicionada a estímulos asociados emocionalmente, entonces el consumidor puede ser condicionado sistemáticamente a responder de maneras predecibles a productos, exactamente como el pequeño Albert fue condicionado a responder con miedo a la rata blanca. Y Watson introduce en la industria publicitaria norteamericana el uso sistemático y deliberado de emociones básicas, como el miedo, que puede asociarse con no usar el producto, amenazando consecuencias sociales terribles; el deseo sexual, que puede asociarse con productos completamente no sexuales, mediante imágenes que presentan cuerpos atractivos junto con automóviles o cigarrillos; y el amor materno, que puede asociarse con productos infantiles, presentando madres felices, cuidando bebés sanos. Para vender productos creando anuncios que no informan sobre características objetivas que permitirían una comparación racional, sino que asocian sistemáticamente el producto con experiencias emocionales poderosas. Su campaña más famosa es para la marca de cigarrillos Lucky Strike, donde convence a mujeres que fumar es un acto de liberación feminista, asociando el cigarrillo con imágenes de mujeres independientes y modernas. Y esa campaña demuestra perfectamente cómo el condicionamiento puede instalar conexiones completamente arbitrarias entre objetos y significados sin que haya ninguna relación natural entre ellos.
Esa técnica de asociar productos con emociones en lugar de informar sobre funciones sigue siendo el fundamento completo de la publicidad contemporánea que vende estilos de vida completos, identidades aspiracionales y pertenencias tribales en lugar de vender objetos con propiedades específicas. La transición de Watson de la academia a la publicidad no es entonces traición a sus principios científicos, sino una aplicación coherente y exitosa de esos principios. Si el ser humano es una máquina de reflejos condicionables, entonces quien domina el condicionamiento domina la conducta del consumidor con exactamente la misma lógica mecánica con que dominó la conducta del pequeño Albert en el laboratorio. Y esa continuidad perfecta entre laboratorio experimental y mercado comercial revela algo profundamente inquietante sobre ambos. John Watson fue expulsado de la Universidad Johns Hopkins en 1920 después de que se descubriera su relación extramatrimonial con Rosalie Rayner, quien era 20 años más joven, quien había sido su estudiante de posgrado antes de convertirse en su asistente de investigación, colaborando en el experimento del pequeño Albert. El escándalo estalló públicamente cuando la esposa de Watson descubrió cartas de amor intercambiadas entre él y Rayner. Demandó el divorcio presentando esas cartas como evidencias en un juicio que se volvió noticia de primera plana. Y la universidad enfrentó presiones enormes de donantes conservadores y de organizaciones religiosas que amenazaban con retirar su apoyo financiero si la institución no tomaba medidas inmediatas. La junta universitaria despidió a Watson sin contemplaciones, terminando abruptamente una carrera académica que estaba en su punto más alto de influencia cuando sus ideas dominaban completamente la psicología norteamericana. La ironía de su caída es tan profunda que resulta casi cómica si no fuera trágica. El hombre que sostenía públicamente que toda conducta está completamente determinada por el ambiente mediante un condicionamiento que opera sin que la voluntad o la responsabilidad individual tengan ningún papel causal. Ese mismo hombre fue juzgado moralmente por su conducta personal, como si hubiera elegido libremente transgredir normas que podría haber respetado ejerciendo un autocontrol que su teoría decía que no existía. Y su expulsión fue un acto deliberado de castigo social del tipo que su teoría afirmaba explícitamente que no funciona porque el castigo solo suprime conducta temporalmente. Sus colegas que lo expulsaron usando el castigo social más severo disponible, aparentemente no reconocieron que estaban aplicando exactamente el tipo de control conductual que la teoría watsoniana consideraba ineficaz. Aunque Watson continuó trabajando exitosamente en publicidad durante las 3 décadas siguientes, ganando mucho más dinero del que jamás ganó como académico, y aplicando sus teorías comercialmente con una efectividad que demostraba que funcionaban. Su salida forzada de la academia cortó brutalmente el desarrollo teórico del conductismo clásico, en el momento preciso en que más lo necesitaba para consolidarse. Es imposible saber qué habría sido del conductismo watsoniano si su creador hubiera tenido 30 años más de carrera académica productiva para refinar el sistema como Skinner tuvo la fortuna de tener refinando el suyo desde los años 30 hasta su muerte en 1990. Entonces el conductismo clásico quedó congelado en 1920 como sistema brillante pero incompleto. Skinner, quien comienza su carrera científica en los años 30, hace una distinción fundamental que transforma completamente el conductismo. Distingue cuidadosamente entre el condicionamiento clásico pavloviano que Watson había adoptado como mecanismo único donde el organismo responde pasivamente a estímulos,
Y el condicionamiento operante que él descubre estudiando ratas en cajas experimentales donde el organismo actúa espontáneamente sobre el ambiente sin que ningún estímulo previo lo provoque necesariamente. Y las consecuencias que esa acción produce determinan si la conducta se repite aumentando su frecuencia cuando las consecuencias son favorables o si se extingue cuando son desfavorables, sin que el organismo necesite entender conscientemente la relación causal porque el aprendizaje ocurre automáticamente. La diferencia entre ambos tipos de condicionamiento es absolutamente fundamental porque cambia radicalmente cómo se entiende al organismo. En el modelo pavloviano, el ser vivo es un receptor fundamentalmente pasivo que reacciona mecánicamente al mundo como una máquina de reflejos, mientras que en el modelo operante, el ser vivo es un agente activo que explora el mundo mediante conductas que emite espontáneamente y aprende progresivamente en función de lo que esas conductas producen. Esa distinción lo acerca inmensamente más que Watson a la experiencia cotidiana de aprender mediante ensayo y error. Un bebé que aprende a caminar no espera pasivamente que algún estímulo lo provoque, sino que intenta activamente pararse y dar pasos sin que nadie se lo ordene. Y las consecuencias que incluyen tanto caídas dolorosas como éxitos moldean gradualmente su conducta. El concepto central de todo este sistema es el refuerzo definido con precisión técnica. Cualquier consecuencia que aumenta objetivamente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro medida mediante una frecuencia observable es por definición un reforzador, sin importar si subjetivamente se experimenta como placentera. Y cualquier consecuencia que disminuye esa probabilidad es por definición un castigo también, sin importar las experiencias subjetivas, porque el criterio es puramente funcional. Con solo esos dos mecanismos básicos más algunas variaciones técnicas, Skinner construye durante 5 décadas de trabajo experimental una teoría extraordinariamente poderosa capaz de explicar desde cómo aprende una paloma a picotear un disco hasta cómo se forma una adicción a drogas en un ser humano. Y la cámara de condicionamiento operante, que popularmente se conoce como caja de Skinner, es un ambiente experimental completamente controlado, donde literalmente cada variable relevante puede manipularse sistemáticamente. El animal, típicamente una rata o una paloma, puede emitir conductas específicas como presionar una palanca o picotear un disco iluminado. Puede recibir consecuencias inmediatas y automáticas que el experimentador programa previamente. Todo ocurre en un ambiente aislado donde no hay distracciones externas. Y cada respuesta puede registrarse electrónicamente con una precisión absoluta, permitiendo generar gráficos que muestran exactamente cómo cambian las frecuencias conductuales. Ese control total del ambiente es precisamente lo que permite a Skinner estudiar la conducta con una precisión que Watson nunca alcanzó. Lo que descubre en esa caja experimental mediante décadas de investigación sistemática no es solo cómo aprenden las ratas específicas, sino los principios universales del aprendizaje operante que funcionan con la misma lógica básica en cualquier organismo que tenga un sistema nervioso suficientemente complejo. Descubre los programas de refuerzo, que son las reglas que especifican exactamente bajo qué condiciones se entrega el reforzador produciendo cada programa patrones conductuales, característicos completamente predecibles. Descubre la extinción que ocurre cuando se deja de reforzar una conducta que antes se reforzaba. Descubre el moldeamiento por aproximaciones sucesivas que permite instalar conductas completamente nuevas. Y descubre la generalización de estímulos, donde una conducta reforzada en presencia de cierto estímulo se emite también en presencia de estímulos similares. La paradoja más interesante de la caja de Skinner
es que fue diseñada deliberadamente para eliminar la libertad completamente controlando todas las variables ambientales. Pero lo que ese control total produjo paradójicamente fue una comprensión tan detallada de exactamente cómo el ambiente moldea la conducta que se vuelve imposible sostener cualquier noción ingenua del libre albedrío que no reconozca que las elecciones que creemos tomar libremente están completamente determinadas por nuestras historias de refuerzo sin que tengamos acceso consciente. Que Skinner distingue con una precisión técnica que no admite confusiones entre tres mecanismos fundamentales que modifican la frecuencia de las conductas. El refuerzo positivo añade algo agradable o deseable al ambiente inmediatamente después de que ocurre una conducta, aumentando la probabilidad de que esa conducta se repita porque el organismo aprende que producirla trae consecuencias favorables. El refuerzo negativo elimina algo desagradable o aversivo del ambiente, también aumentando su probabilidad futura, porque el organismo aprende que esa conducta específica termina con situaciones molestas, y el castigo, que tiene dos formas simétricas, añade algo desagradable o elimina algo agradable, disminuyendo su probabilidad futura, porque el organismo aprende que producirla trae consecuencias desfavorables. Y esa distinción, que parece puramente técnica, importa enormemente, porque cada mecanismo tiene efectos secundarios radicalmente diferentes. El castigo, según demuestra mediante cientos de experimentos controlados, es el mecanismo menos eficaz de los tres disponibles, aunque sea el más usado intuitivamente. Suprime la conducta castigada temporalmente mientras el castigador está presente, pero no elimina la tendencia fundamental a realizarla. Entonces reaparece cuando el castigador no está presente. Además, produce efectos colaterales severos. Genera una ansiedad generalizada asociada con la situación completa donde ocurrió el castigo. Produce una agresión reactiva donde el organismo castigado ataca al castigador o a otros. Y genera conductas de evitación elaboradas donde toda la energía se invierte en escapar de la situación en lugar de en aprender. El refuerzo positivo, en contraste, modifica la conducta de forma mucho más duradera y con costos psicológicos incomparablemente menores, porque instala tendencias genuinas a emitir las conductas deseadas. Cuando se refuerza positivamente una conducta alternativa incompatible con la conducta problema, esta última desaparece naturalmente sin necesidad de castigarla. Un niño que tiene rabietas para obtener atención puede modificarse castigando las rabietas, lo que temporalmente las suprimirá. O puede modificarse reforzando positivamente conductas apropiadas de pedir atención, ignorando completamente las rabietas hasta que se extingan. Entonces el niño aprende genuinamente una forma mejor. Esta conclusión tiene consecuencias directas enormes en educación, en crianza y en diseño organizacional. Skinner inventa en los años 50 la máquina de enseñar, que es un dispositivo mecánico simple que presenta material educativo fragmentado en pasos muy pequeños, donde cada paso introduce solo un elemento nuevo. Ofrece una retroalimentación inmediata después de cada respuesta del estudiante sin demora, y permite que cada estudiante avance a su propio ritmo sin presiones externas, demostrando mediante aplicaciones prácticas que el aprendizaje sin error es completamente posible si el ambiente instruccional se diseña correctamente. La máquina demuestra que la mayoría de los fracasos escolares, que se atribuyen tradicionalmente a falta de inteligencia o a falta de motivación, son en realidad fallas del diseño instruccional. En su experimento sobre superstición en palomas que conduce en los años 40, Skinner demuestra algo completamente diferente superficialmente, pero que revela exactamente el mismo principio. Programa la caja experimental para entregar comida a una paloma en intervalos fijos de 15 segundos, completamente independientemente de lo que el animal haga.
pero descubre que las palomas desarrollan rituales conductuales completamente arbitrarios como girar en círculos, de balancear la cabeza rítmicamente, o picotear repetidamente el aire porque asocian por pura coincidencia temporal esas conductas con la obtención del refuerzo. Este mismo mecanismo de aprendizaje supersticioso explica perfectamente muchas conductas humanas que parecen irracionales. El jugador de dados que siempre los sopla antes de lanzarlos. El estudiante que usa la misma pluma con que aprobó el primer examen. El deportista que ejecuta rituales elaborados antes de cada competencia. De ambos experimentos ilustran el mismo principio fundamental, que la conducta está controlada completamente por sus consecuencias de formas que el organismo no comprende conscientemente ni necesita comprender para que el aprendizaje ocurra, y que diseñar consecuencias apropiadas mediante un control sistemático del ambiente puede producir tanto aprendizaje extraordinariamente eficiente como conductas completamente irracionales que persisten indefinidamente. El poder del sistema skinneriano está precisamente en esa indiferencia hacia procesos mentales. No importa si el estudiante entiende por qué el material está fragmentado, porque aprenderá igual si la fragmentación es correcta. No importa si la paloma cree que su ritual produce comida, porque lo repetirá igual mientras el refuerzo siga llegando ocasionalmente. En 1971, Skinner publica Más allá de la libertad y la dignidad, que se convierte inmediatamente en su obra más controversial. Argumenta con una lógica implacable que los conceptos de libertad y de dignidad humana que organizan todo el pensamiento político moderno no describen realidades psicológicas objetivas, sino ilusiones culturales que persisten porque son útiles, pero que impiden diseñar ambientes mejores, porque atribuyen la conducta al individuo como agente autónomo, en lugar de atribuirla correctamente al ambiente que la controla mediante contingencias de refuerzo, y que esa atribución incorrecta hace imposible cualquier solución real a los problemas humanos más urgentes como la guerra, la pobreza, la destrucción ambiental, porque mientras se siga creyendo que esos problemas resultan de decisiones libres de individuos malos, se seguirán proponiendo soluciones inútiles basadas en exhortaciones morales o en castigos. La libertad que creemos sentir cuando tomamos decisiones no es, según el análisis skinneriano, evidencia de un agente libre, sino simplemente la ausencia de controles visibles. Entonces, cuando no vemos las cadenas que nos atan, concluimos erróneamente que no hay cadenas cuando en realidad las hay, pero son invisibles porque consisten en historias de refuerzo que operaron durante años. Cuando el control del ambiente es suficientemente sutil, usando refuerzo positivo en lugar de castigo, usando programas intermitentes en lugar de continuos, la persona actúa exactamente como el condicionamiento lo prescribe mientras experimenta subjetivamente que está eligiendo con plena autonomía. Entonces, la experiencia subjetiva de libertad es compatible perfectamente con una determinación objetiva completa. El ejemplo más claro es la publicidad donde consumidores creen firmemente que eligen libremente productos cuando objetivamente fueron condicionados mediante asociaciones que instalaron esas preferencias. Este argumento escandaliza profundamente a filósofos humanistas que consideran la libertad humana un axioma fundamental, y a psicólogos existenciales que consideran la experiencia subjetiva de elegir como dato primario, pero Skinner responde con paciencia que escandalizarse no refuta el argumento porque el escándalo es solo una reacción emocional, y que si el ambiente controla la conducta completamente, la única pregunta inteligente no es si debemos aceptar o rechazar esa realidad científica.
sino quién diseña ese ambiente que nos controla y con qué fines lo diseña, porque actualmente los ambientes humanos se diseñan accidentalmente o para beneficiar a minorías poderosas. Entonces la pregunta ética real es si queremos ambientes diseñados científicamente para maximizar bienestar humano, o ambientes que siguen diseñándose mediante tradición, mediante poder económico, o mediante ignorancia produciendo sufrimiento masivo evitable. En 1948, Skinner publica Walden 2, que no es un tratado académico, sino una novela literaria donde diseña con detalle exhaustivo una comunidad utópica de aproximadamente 1000 personas que viven según principios conductistas aplicados sistemáticamente. El refuerzo positivo sistemático produce ciudadanos que cooperan espontáneamente sin necesitar coerción, más que trabajan creativamente en ocupaciones que eligieron libremente entre opciones múltiples sin reconocer que esas opciones fueron limitadas deliberadamente, y que son genuinamente felices según cualquier medida objetiva, sin las neurosis masivas que produce la sociedad convencional competitiva. Esa utopía, según insiste repetidamente, no es fantasía literaria, sino una extrapolación directa rigurosa de principios que verificó experimentalmente durante décadas. Entonces todo lo que describe es técnicamente posible si se aplican consistentemente esos principios a escala social. La perturbación profunda que Walden 2 produce en lectores no viene de su crueldad porque no hay crueldad visible, sino de su amabilidad desconcertante. Es una sociedad donde literalmente nadie sufre innecesariamente, donde nadie es castigado nunca, porque el castigo se reconoce como mecanismo ineficaz, donde todos tienen satisfechas sus necesidades básicas sin trabajar más de 4 horas diarias, y donde todos reportan consistentemente altos niveles de satisfacción vital, aunque nunca se les preguntó si querían vivir en ese sistema antes de nacer en él. Pero esa combinación específica de bienestar objetivo con control invisible es exactamente lo que sus críticos más sofisticados encuentran más aterrador, porque demuestra que puede construirse una sociedad donde la libertad desaparece completamente sin que nadie lo note porque todos son felices. Entonces, nadie cuestiona el sistema. El debate filosófico y político que Walden 2 genera es en realidad el debate fundamental sobre si una vida bien condicionada donde todos los refuerzos están programados científicamente puede ser una buena vida en el sentido ético profundo. Y esa pregunta implica elegir entre la libertad con el sufrimiento masivo que históricamente ha producido, y el bienestar con el control total de las contingencias que elimina la autonomía genuina, aunque preserve la experiencia subjetiva de elegir. Ninguna de las dos opciones es completamente cómoda para sensibilidades formadas en tradiciones liberales que consideran la libertad un valor absoluto, ni para sensibilidades utilitaristas que consideran el bienestar un valor supremo que justifica cualquier medio necesario. Watson prácticamente ignora el lenguaje como problema teórico porque no puede reducirlo fácilmente a cadenas simples de estímulo y respuesta, mientras que Skinner dedica un libro entero de más de 500 páginas al tema titulado Conducta verbal, publicado en 1957, donde intenta explicar exhaustivamente todo el lenguaje humano como conducta verbal que define técnicamente como conducta reforzada mediante la mediación de otra persona. Todo el lenguaje, según esta teoría ambiciosa, puede explicarse mediante combinaciones de operantes verbales básicas, como el mando que solicita refuerzos específicos, el tacto que nombra características del ambiente, el intraverbal que responde a otros verbales sin referencia directa al mundo, sin apelar nunca a estructuras mentales innatas.
La crítica más devastadora viene de Noam Chomsky, quien publica en 1959 una reseña de casi 50 páginas, que se convierte inmediatamente en uno de los textos más citados de la historia de la psicología cognitiva, donde argumenta con una lógica implacable que el lenguaje no puede aprenderse mediante refuerzo solamente porque los niños producen oraciones que nunca oyeron antes, con una velocidad y con una creatividad que ningún programa de refuerzo conocido podría explicar sin postular capacidades innatas. Un niño de 3 años puede generar infinitas oraciones gramaticales siguiendo reglas que nunca le enseñaron explícitamente, entonces deben estar incorporadas en la estructura misma del cerebro como una gramática universal. Además, el refuerzo que los niños reciben por su habla es notoriamente inconsistente, porque los padres refuerzan frecuentemente emisiones incorrectas, gramaticalmente, si el contenido es verdadero. Entonces, si el aprendizaje dependiera exclusivamente de ese refuerzo, los niños deberían desarrollar gramáticas completamente caóticas, cuando en realidad desarrollan gramáticas perfectamente sistemáticas. El debate entre Skinner y Chomsky trasciende inmensamente el lenguaje específico, convirtiéndose en uno de los más importantes del siglo XX, porque toca la pregunta fundamental: si hay algo sustantivo dentro del organismo que no puede reducirse completamente a historia de refuerzos, entonces la psicología debe estudiar esas estructuras internas postulando representaciones mentales, o si la caja negra entre estímulo y respuesta está realmente vacía. Chomsky demuestra convincentemente que el conductismo radical skinneriano no puede explicar el lenguaje sin postular estructuras innatas. Pero Skinner nunca acepta la crítica respondiendo que Chomsky no entendió su teoría porque la interpretó mentalísticamente. La metáfora de la caja negra resume perfectamente la posición conductista. Entre el estímulo de entrada que viene del ambiente y la respuesta de salida que el organismo emite, hay un organismo complejo cuyo interior no es relevante para la ciencia de la conducta porque esos contenidos internos son inaccesibles a observación directa. Pero aunque Watson y Skinner comparten esa posición general, las razones filosóficas son radicalmente diferentes. Watson es eliminativista radical, que dice directamente que no hay mente en el sentido de que no existen estados mentales como objetos reales, mientras que Skinner es metodológicamente conductista sin ser ontológicamente eliminativista. Entonces dice que aunque probablemente haya algo ahí dentro, esos procesos no necesitan estudiarse para hacer ciencia de la conducta. Esa diferencia entre negar ontológicamente la existencia de la mente, como hace Watson, y simplemente declararla metodológicamente innecesaria, como hace Skinner, es filosóficamente enorme, porque tiene consecuencias completamente diferentes. El eliminativismo watsoniano es una posición extremadamente vulnerable, porque basta demostrar que hay procesos internos que no pueden ignorarse para refutar toda la posición. Entonces, cuando la revolución cognitiva demuestra convincentemente que hay no representaciones mentales, el conductismo clásico colapsa completamente. Mientras que el conductismo metodológico de Skinner puede sobrevivir la revolución cognitiva, concediendo que hay procesos internos, pero insistiendo en que sus principios de refuerzo siguen siendo válidos. La revolución cognitiva de los años 60, que abre dramáticamente la caja negra, llenándola de representaciones mentales, de esquemas cognitivos, de procesos atencionales, de memorias de trabajo, no refuta completamente a Skinner como sí refutó a Watson, porque demuestra que sus principios de refuerzo siguen siendo válidos empíricamente, aunque ahora se entienda que operan mediante mecanismos cognitivos. El refuerzo funciona, pero funciona porque modifica expectativas cognitivas sobre qué conductas producen qué consecuencias.
Esto significa que ignorar el interior del organismo produce una ciencia incompleta, pero no una ciencia incorrecta en lo que sí alcanza a explicar. Las aplicaciones clínicas del conductismo son una de sus contribuciones más concretas e indiscutibles, porque producen resultados medibles que pueden verificarse objetivamente. La terapia de conducta produce cambios significativos en fobias que paralizan vidas enteras, en obsesiones que consumen horas diarias. Dime en adicciones donde sustancias químicas se volvieron tan reforzantes que dominan completamente la vida, y en trastornos del desarrollo como el autismo. Esa eficacia clínica, que puede documentarse mediante estudios controlados, es la mejor defensa práctica del sistema, porque aunque se cuestionen sus supuestos filosóficos, nadie puede negar razonablemente que las técnicas funcionan. La desensibilización sistemática que Joseph Wolpe desarrolla en los años 50 trata fobias exponiendo gradualmente al paciente a estímulos que producen miedo, mientras se induce simultáneamente un estado de relajación. El entrenamiento en habilidades sociales enseña, mediante modelamiento y refuerzo diferencial, conductas interpersonales específicas. La economía de fichas establece un sistema donde conductas deseadas se refuerzan inmediatamente con tokens que pueden intercambiarse posteriormente. El análisis conductual aplicado en autismo produce mejorías dramáticas mediante programas intensivos que fragmentan cada habilidad en pasos minúsculos. Y la instrucción programada permite que estudiantes con dificultades aprendan contenidos que el método tradicional nunca les enseñó. La diferencia entre las aplicaciones derivadas de Watson y las derivadas de Skinner refleja perfectamente las diferencias fundamentales entre sus sistemas. Las aplicaciones watsonianas tienden a basarse principalmente en el condicionamiento de respuestas emocionales mediante asociación clásica. Entonces se enfocan en modificar sentimientos, mientras que las aplicaciones skinnerianas se basan fundamentalmente en el diseño sistemático de consecuencias. Entonces se enfocan en instalar repertorios conductuales nuevos mediante una manipulación precisa de las contingencias. Tanto Watson como Skinner son deterministas sin ambigüedad posible. Ambos creen firmemente que la conducta humana está completamente determinada por factores ambientales sin ningún residuo libre. Entonces, la experiencia subjetiva de elegir libremente es una ilusión producida por la ignorancia de los controles reales. Esa conclusión compartida produce, sin embargo, consecuencias éticas muy diferentes en cada uno, revelando que el determinismo puede interpretarse de múltiples maneras. Watson no desarrolla las implicaciones éticas de su determinismo con suficiente profundidad durante su carrera académica, que fue cortada prematuramente. Skinner, en contraste, enfrenta directamente durante décadas las implicaciones éticas, argumentando sistemáticamente que el determinismo no elimina la responsabilidad, sino que la desplaza radicalmente. Si toda conducta es producto del ambiente, entonces la responsabilidad moral no puede recaer sobre los individuos, sino que debe recaer completamente sobre quienes diseñan ese ambiente, estableciendo las contingencias que moldean las conductas. Entonces, los responsables morales reales son los educadores, los legisladores, los empleadores y los padres. Esta reubicación radical de la responsabilidad desde el individuo hacia el diseñador del ambiente es políticamente incómoda en cualquier dirección. Tanto la derecha política, que quiere responsabilizar al individuo castigándolo cuando transgrede normas mediante sistemas meritocráticos, como la izquierda política, que quiere responsabilizar a las estructuras sociales. De ambas tienen razones poderosas para resistir un sistema que hace de la conducta humana una función directa y determinista del ambiente diseñado por otros. La derecha resiste porque eliminar la responsabilidad individual destruye la base moral del castigo y de la recompensa.
y la izquierda resiste porque aunque le gusta culpar a las estructuras, no le gusta tanto la idea de que las conductas pueden diseñarse completamente mediante control ambiental. ¿Qué legaron Watson y Skinner a la psicología y a la cultura más amplia? Watson lega la exigencia absoluta de objetividad sin concesiones que estableció como estándar metodológico, y la demostración empírica contundente de que las emociones complejas no son innatas en su mayoría, sino que pueden ser instaladas deliberadamente mediante condicionamiento simple. Skinner lega algo más sofisticado: la comprensión más precisa disponible hasta hoy de cómo las consecuencias moldean sistemáticamente la conducta mediante principios que funcionan universalmente, y la convicción filosófica profundamente inquietante de que diseñar mejor los ambientes donde vivimos es la forma más efectiva de cambiar lo que los seres humanos hacen sin necesitar cambiar lo que son interiormente. El debate intelectual entre ambos no termina con ninguno declarado ganador absoluto, porque la psicología posterior no los superó completamente, sino que los integró parcialmente. Los principios de refuerzo que Skinner descubrió sobreviven completamente intactos dentro de la psicología cognitivo-conductual contemporánea, donde se reconoce que las consecuencias modifican conductas exactamente como él describió, aunque ahora se añade que también modifican cogniciones. Mientras que el eliminativismo radical de Watson fue abandonado definitivamente porque la evidencia neurocientífica y cognitiva demuestra que hay procesos internos que no pueden ignorarse. Pero su exigencia metodológica de que todo lo que se afirme debe basarse en conductas observables sigue siendo el estándar absoluto. La pregunta fundamental que ninguno de los dos pudo responder definitivamente es la misma pregunta que separa a toda la psicología: si hay algo genuinamente libre en el ser humano que no puede reducirse sin resto a su historia de condicionamientos, entonces ese algo trasciende las determinaciones causales operando según principios diferentes. O si esa libertad que todos experimentamos es simplemente el nombre que le damos a nuestra ignorancia sobre los controles ambientales sutiles que nos mueven sin que podamos verlos. Esa pregunta no es solo científica, sino que es la pregunta más personal que cualquier ser humano puede hacerse sobre sí mismo. ¿Soy realmente quien creo ser, eligiendo mi vida según valores que son míos? ¿O soy un producto completamente determinado de contingencias que me moldearon sin que pudiera resistirlas?